Y vamos a tomar de este texto que esta mañana nuestra hermana Fátima ha leído. Vamos a tomar ese versículo 7 del capítulo 5 de Corintios, que dice, lo decimos juntos, ¿está ahí puesto? Porque por fe andamos, no por vista. Lo repetimos otra vez, porque por fe andamos, no por vista. Acabamos de hacer una declaración que algún día el Señor, cuando lleguemos delante de su presencia, nos dirá, ¿te acuerdas que tú proclamaste que andabas por fe y no por vista? Y entonces nos pasará ahí. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Nueva traducción viviente. El versículo 5-7, que es este que estamos leyendo, este que hemos dicho y que hemos proclamado, de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, podemos decir que es la síntesis del texto que hoy la hermana Fátima ha leído, del capítulo 4-7 al capítulo 5-10. Es la síntesis, es el resumen de lo que el apóstol Pablo estaba hablando a los Corintios. Si nos vamos a ese capítulo 4 y cogemos desde ahí, vemos que el apóstol Pablo, contextualizando este versículo, está diciendo que ellos no se están predicando a ellos mismos, que lo que están predicando es de Cristo, están predicando el evangelio de salvación, no se predican a ellos mismos. El apóstol Pablo está diciendo que esa forma de actuar, ese evangelio de poder, tiene unas consecuencias. Pero también dice, si nos vamos al versículo 7 del capítulo 4, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, tenemos un gran tesoro, ese mensaje de salvación que puede llevar a las personas a que marquen la diferencia en su vida eterna. El Señor ha puesto en nuestras manos ese valioso mensaje que puede llevar a la gente perdida, que hablábamos la semana pasada, los puede llevar a la perdición eterna o llevarlo a la salvación eterna. ¿Y dónde dice que está depositada? En vasos de barro. Eso somos nosotros, tú y yo. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, pero aunque tenemos ese gran tesoro en esos vasos de barro que somos nosotros, entonces podemos estar atribulados y no angustiados, podemos estar en apuros pero no desesperados. Está poniendo de manifiesto que de alguna manera ellos lo que están transmitiendo es que el vivir por fe tiene una serie de consecuencias y tiene una serie de connotaciones. Pero, si fijáis, luego os invito a que leáis luego este texto, si fijáis, dice que por la fe, por la esperanza que tienen en lo que Dios le ha dado, es por eso que no desmayan, es por eso que siguen adelante, es por eso que no desfallecen. Y además, como dice, y si nos desgastamos, y si esta es nuestra morada terrestre, este tabernáculo que somos nosotros, se deshiciere, pues gloria al Señor porque tenemos uno mejor en los cielos. Amén. O sea, lo máximo que puede pasar, ¿qué es? Que nos puedan perseguir, nos podamos morir, y entonces, como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. El apóstol Pablo, podemos ver que era un hombre que vivía por fe. Amén. Vivía por fe. ¿Qué dice? ¿Qué dice en su carta, en este versículo? Porque por fe andamos y no por vista. La esperanza de nuestro futuro, la esperanza de saber y confiar en qué es lo que viene después, es lo que nos tiene que sostener a nosotros a lo largo de la vida cristiana, y no las situaciones o los momentos en los que podemos estar pasando tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez. No, sino una mirada puesta en lo que está por venir. A esta esperanza, a este gozo, a esta certeza de creer en lo que hemos visto y en lo que el Señor ha visto en nuestros ojos. ¿Sabéis cómo le llama la palabra del Señor? En Hebreos 11:1 lo llama fe.
Lo define así, es pues, lo sabéis todo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta certeza y convicción son la base, o deben ser la base, sobre la cual nosotros debemos de caminar. Es el fundamento que tenemos que poner bajo nuestros pies, porque esa fe viene del sacrificio hecho en la cruz. En eso es lo que hemos creído. ¿Amén? Estamos aquí, ¿por qué? Porque hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, que lo levantó, que murió y lo levantó de los muertos, y a través de ese sacrificio somos salvos. Esa certeza, esa convicción es lo que a nosotros nos hace caminar, vivir por fe. Es una certeza de que Dios es soberano, de que Dios es bueno, de que Dios es amoroso, y la convicción de que Dios va a cumplir sus promesas. ¿Lo cree? Dios va a cumplir su promesa, aun cuando nosotros no podamos verla, no sepamos cuándo van a suceder, aún en esas situaciones, esa convicción y certeza de la fe nos hace creer en ello y caminar a través de ello. Y vemos que el apóstol Pablo andaba por fe y no por vista. Fijaros, vamos a ver lo que suceda. La segunda carta a los Corintios se escribe aproximadamente en el año 55. El año 55. Ya habían pasado 20 años desde que esa persona, Saulo, se había encontrado con Jesús en el camino de Damasco y había abrazado la fe sabiendo de que Jesús era el Hijo de Dios. Y desde entonces, como sabéis, pasó a llamarse Pablo. Fijaros que a pesar de que habían pasado 20 años ya, ¿cuántos llevan 20 años o más en el Evangelio? Hay unos pocos, ¿verdad? A pesar de los 20 años que ya habían pasado por la vida de Pablo, donde todos sabemos las circunstancias, ¿no?, que habían sucedido en estos 20 años, o algunas de las circunstancias, el tiempo no debilitó su fe. Él no se vino abajo diciendo que, Señor, lo mal que lo estoy pasando, que es que me he quedado sin trabajo, que es que no tengo para comer, que es que la gente me persigue. No. Aunque había pasado por multitud de vicisitudes y de momentos difíciles, tiene todavía una fe firme y escribe: vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos por fe y no por vista. Fijaros que vivir por fe es un concepto muy profundo y a menudo desafiante para cada uno de nosotros, ¿o no? Durante muchos años hemos catalogado como grandes siervos de Dios a aquellos que han vivido por fe. ¿Es así o no? Y lo hemos separado de nuestra vida. Hemos dicho, es que este hermano, es que esta hermana, estos son siervos de Dios que viven por fe. ¿Es o no? Lo dejamos ahí como, no voy a estar yo a la altura de ahí. Sin embargo, la idea de vivir por fe, lo que encierra es una forma de vida profundamente arraigada en la confianza y la dependencia que debemos de tener del Señor. Y eso está al alcance de cada uno de nosotros. Porque Dios no hace acepción de personas, ¿amén? Entonces, hay tantas cosas que se han denostado y que se han malinterpretado a lo largo de la historia de la Iglesia y en los últimos tiempos más, que empezamos a poner excusas y empezamos a poner pretextos de, claro, es que este siervo, es que este siervo dejó todo y se fue a hacer misiones, es que esta sierva cogió todo y hizo. Pero el concepto de vivir por fe es aún mucho más profundo. Ese concepto es de depender de Dios en lugar de nuestro propio entendimiento o de la perspectiva de las cosas que nosotros tenemos delante. No hace falta, a veces el Señor no nos pide que lo dejemos todo y nos vayamos a, no sé, a Sudáfrica a predicar. No, ¿verdad? Igual algunos sí, pero el Señor no suele hacer eso, por cierto, hablando de Sudáfrica, allí está la cajita para que podáis poner vuestras ofrendas, ¿vale? No es eso el concepto de la fe. El concepto de la fe es
poner nuestra confianza y depender de Dios en nuestro caminar diario, sin mirar a las cosas que tenemos delante, a lo que nuestros ojos ven o lo que a priori nosotros podemos sentir como que es lo más importante de nuestra vida. En cambio, vivir por vista significa totalmente lo contrario. Vivir por vista es dejar que nuestra vida esté gobernada únicamente por lo que nosotros percibimos, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestras circunstancias particulares, por si hoy me encuentro bien o si hoy me encuentro mal, o si hoy he perdido esto, o si hoy he ganado aquello, o si hace mucha calor, o si hace mucho frío. Vivir por vista es vivir poniendo como base de nuestra caminar, poner como base lo que nosotros percibimos. Eso es vivir por vista. Y sabéis, vivir de esta manera es muy peligroso porque nos va a llevar a que empezamos a desatender completamente nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual y lo más importante porque empezaremos a perder de vista la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios te trajo aquí con un propósito. Dios te trajo a sus pies con un propósito. No te trajo simplemente para que seas salvo y ya está. No te trajo simplemente para hacértelo pasar mal o para hacértelo pasar bien. No. Dios te trajo aquí a conocer a Jesús con un propósito. Y ese propósito es, primeramente, darte salvación y vida eterna. Y segundo, que tú seas ese vaso de barro que lleve ese tesoro de lo que es la salvación a todos los que están perdidos en el mundo, de los cuales muchos están a nuestro alrededor. Dejar, si es necesario, nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, lo que nosotros creemos que es lo importante, lo que nosotros pensamos que es urgente, que seamos capaces de dejarlo y decir, no, Señor, voy a hacer tu voluntad. Porque sé que tu palabra me insta a vivir por fe, creyendo que lo que tú me has prometido lo vas a cumplir. Y sabiendo que para los que te amamos, todas las cosas ayudan para bien. Y me da igual que estén lloviendo granizos de medio kilo, o que quizás esta noche a lo mejor no pueda cenar, porque no tenga nada en la nevera. Igual el Señor te está llevando a que hagas ayuno, no sé. Que seamos capaces de vivir así. Vivir por fe. Porque como dice mi suegro, para morir lo único que hace falta es estar vivo. Y el día que nosotros pasemos esa puerta, si Cristo no viene antes, automáticamente estaremos delante de la presencia del Señor. ¿Y qué vendrá? Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Ay, Señor, espérate, no, todavía no, como en algunas películas, no, espérate, que bájame un poquito todavía y que ahora ya me pondré. No, podemos perder esa perspectiva de la vida eterna si nos dejamos llevar por nuestras circunstancias, por nuestras emociones o por nuestros sentimientos. Y en la Biblia tenemos bastantes ejemplos de personas que vivieron y caminaron por fe. Y también hay otros que vivieron y caminaron por vista. Y hay unos terceros que empezaron a vivir y a caminar por fe hasta que dejaron de vivir de esta manera y empezaron a caminar por vista. Y terminaron como terminaron. Y precisamente a través de dos ejemplos de estas personas de la Biblia vamos a poder ver y vamos a poder discernir si estamos viviendo una vida por fe o estamos viviendo una vida por vista. Y así poder evaluarnos y tomar las acciones necesarias para cambiar aquellas cosas que nos alejan de ser más como Jesús. ¿Cuál es nuestro propósito? Ser más como Jesús. Pero para ser más como Jesús tendremos que evaluarnos. Hace unos meses estuvimos compartiendo acerca del discernimiento, ¿verdad? ¿Os acordáis? Varios sermones, porque de alguna forma el pensamiento es, si el Señor no hace más cosas, no obra más milagros, es porque nos falta fe.
Así comenzaba esta serie de sermones que di. Y comenté, y si nos falta fe es porque nos falta discernimiento. Bien, el Señor ya nos habló en ese momento. En esa semana estuvimos hablando acerca de lo que es el discernimiento, los beneficios, los perjuicios, cómo adquirir discernimiento. Ahora estamos en posición perfecta de poder discernir si realmente estamos viviendo una vida por fe o no. Y realmente si está sirviendo de algo lo que durante tantos meses, tanto tiempo, el Espíritu del Señor nos está hablando. Porque si no, seguiremos estancados, si no, seguiremos ahí parados. Hoy lo que ha compartido la hermana Chari de alguna forma viene también a apoyar lo que estamos viendo. Y uno de los ejemplos que podemos tomar, hay varios, pero uno de los ejemplos que podemos tomar de vida por fe, la tenemos en Moisés. ¿Recordáis, verdad? Moisés. ¿Podemos pensar la clase de vida que pudo haber tenido Moisés? Fijaros, era una persona que había, como sabéis, cuando Faraón persiguió a los hijos de los judíos, su madre la puso en una canasta ahí, calafateada ahí, la hija de Faraón la cogió, se crió en la corte de aquel imperio, de aquel antiguo Egipto, criado con los mayores de los lujos, criados con el mayor de las riquezas, con un poder y una influencia que pocos podían tener. Podía haber dicho, como se recoge en Hechos 7, que había sido instruido en la sabiduría de Egipto y que era poderoso en palabras y en hechos. Y él podía haber pensado, bueno, pues si yo estoy aquí, si sigo formando parte de la familia de Faraón, pues seguramente podré utilizar mi posición para beneficiar a mis hermanos que están oprimidos. Lo podía haber pensado así, ¿verdad? Alguien que ya conoce la historia, que estaba viendo a sus hermanos oprimidos, podía haber dicho, no, yo estoy aquí, yo tengo una posición de poder, tengo una posición donde he sido instruido, conozco las artimañas y conozco la forma de pensamiento del pueblo egipcio y yo desde mi posición voy a poder ayudarles mejor. Y a veces nosotros pensamos de esta manera. Bueno, como yo estoy en este sitio, no, como yo sé de esto, como yo sé de lo otro, voy a intentar hacer, e intentamos ayudarle a Dios a hacer las cosas. Y Dios no necesita que nosotros le ayudemos a hacer las cosas. Dios solamente necesita que nosotros le obedezcamos, que abramos los ojos de la fe, que confiemos en Él y que caminemos por el camino que Él a veces nos va marcando y que siempre es un mejor camino que el nuestro. Aunque no lo entendamos, aunque no seamos capaces de verlo. Fijaros que en lugar de hacer esto, Moisés, que era un hombre de fe, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Qué cosa, ¿eh? Dejó toda su gloria de ser hijo de la hija del faraón, toda su posición, y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Alguna vez hemos pensado o no hemos parado a reflexionar sobre qué fue lo que le movió a dar la espalda a todo ese lujo, a todo ese beneficio, a toda esa situación? ¿Habéis parado alguna vez a pensarlo? Pues mira, si lo habéis pensado, la respuesta está en la palabra, como siempre. En Hebreos 11, 24, habla acerca de la fe de Moisés. Dice, por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Por qué lo hizo? Por la fe, dice el texto. Por la fe, Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Por qué? Si él podía, desde su posición, ayudar mucho más, ¿no? Pues la palabra tiene también la respuesta. Dice, porque consideró el oprobio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque miraba hacia la recompensa. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible.
Moisés, una persona que tenía todo, una posición que tenía que cualquiera desde el punto de vista de la sociedad de hoy en día y de aquel entonces dirían, pero estás loco, ¿cómo va a dejar todo esto que tiene? ¿Cómo va a dar ese paso? Si tú ahí donde estás va a funcionar mucho mejor. Pero ¿qué pasaba? Él sabía y conocía el pecado de Egipto. Él sabía y conocía al pueblo y él había puesto su ojo en la recompensa, lo que Dios tenía preparado para él. Y prefirió ser despreciado por causa de ser un hijo de Dios a tener toda esa. Y dice que se mantuvo firme en la fe, mirando como viendo al invisible. Moisés eligió identificarse con el pueblo de Dios y seguir el llamado que Dios le había hecho. Dios lo llamó. Dios lo llamó. Y aunque eso significó para él renunciar al poder, a la riqueza de Egipto, a todo lo que él estaba disfrutando en ese momento, sus acciones fueron guiadas por la fe en las promesas de Dios y por una perspectiva y una visión de fe hacia la recompensa que le esperaba. Y no se guió por vista. No se guió por los beneficios inmediatos y visibles que suponían ser hijo de la hija del faraón. Lo dejó ahí de lado. También nosotros a menudo nos vemos en la necesidad de tomar decisiones difíciles. ¿O no? ¿Sí o no? Estáis todos con una cara ahí como diciendo, a ver, la pregunta que nos va a hacer. Hoy. ¿No sucede a veces que tenemos que elegir entre escoger esto o servir al Señor? Escoger esto o predicar, escoger esto o ir al culto, escoger esto o... Estamos en esa situación, ¿verdad? El ejemplo de Moisés nos enseña a tomar decisiones teniendo presente quién somos, quién eres tú en Cristo. ¿Eres la persona que eras antes de entregar tu vida al Señor? ¿En quién has creído? Estamos diciendo que queremos ser más como Jesús, será porque hemos creído en su sacrificio, en su obra y porque queremos caminar como lo hizo Jesús, para ser buenos creyentes, buenos discípulos del Maestro, para poder crecer espiritualmente. Tenemos que tener presente e identificar cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¿Has identificado ya qué propósito tiene Dios con tu vida? ¿Has identificado si el Espíritu Santo te ha llamado para que te quedes cada domingo, cada jueves o martes si vienes sentado en el culto? ¿O tienes claro a lo que te ha llamado el Señor? Porque si no tenemos claro eso, quizás no estamos mirando al sitio adecuado. Y entonces esto va a traer como consecuencia que nos movamos por vista y no por fe. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, aunque no veamos la mano de Dios moverse, como Moisés, firmes como viendo al invisible. Sabéis, el mundo es estrecho de mira y se mueve solo por lo que ve, por lo que siente, por las circunstancias. Si hoy te sientes mal, pues haz esto. Si hoy te sientes de esta manera, pues haz lo otro. Tú te lo mereces. Las circunstancias que tienes a tu alrededor tienes que superarlas. Piensa en ti, no piensa en los demás. Así se mueve el mundo. Pero los que hemos abrazado la fe cristiana, aquellos que decimos que creemos en Dios, debemos vivir por lo que creemos y no por lo que vemos. Porque si no vamos a terminar como el mundo. Hermanos, en términos prácticos, vivir por fe significa buscar la guía del Señor a través de la oración, a través de la lectura y de la meditación de la palabra y siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo. Hemos dicho hace un momento que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Mira, te animo que cuando leas en casa, leas en voz alta. Cuando leas la palabra en casa, lee en voz alta. Porque yo no sé si solamente me pasa a mí, pero hay veces que nos ponemos a leer y hace la cabeza y se va, ¿no? Lee en voz alta. Y así lee y escuchas la palabra. Y te aseguro que como la palabra es fiel y verdadera, tu fe va a aumentar. Tenemos que
tomar decisiones en la fe, basadas en principios bíblicos, en la convicción del Espíritu Santo, incluso cuando esas decisiones puedan no tener mucho sentido desde la perspectiva de esta sociedad, de la perspectiva del mundo. Fijaros Moisés, seguro que alguno dije, pero este hombre está loco. Fíjate todo lo que está dejando para irse con el pueblo judío. Este hombre está como un cencerro, ¿o no? ¿Conocéis de alguien que haya estado en esta situación y haya dicho, madre mía, esta persona ha perdido la cabeza? Ha dejado todo y se ha ido a servir al Congo belga. Ha dejado el trabajo, ha dejado esto. Seguro que alguno, si conoce algún caso, lo habremos pensado. En lugar de decir, yo no sé si sería capaz de hacerlo. Porque está denotando fe. Pero tenemos la ventaja, entre comillas, lo de ventaja, que el Señor no le está pidiendo eso, o te lo está pidiendo a ti el Señor. A mí de momento no me lo ha pedido. Si algún día me lo pide, pues no sé, Lola, tendremos que coger las maletas y irnos al Congo belga. ¿Vale? Pero sí te está pidiendo otra cosa. Que no mire a las circunstancias que tiene alrededor. Que dejes lo que tengas que dejar. Que confíes en el Señor, porque Dios tiene un propósito con tu vida y Él sabe de lo que tienes necesidad. Pero tú cumple. Cumple. Mira, por ejemplo, un cristiano, una cristiana, un creyente, ¿vale? Se le puede presentar la ocasión de coger un trabajo quizás donde le paguen menos. Pero si esa persona, ese creyente, es un creyente con fe, va a decir, bueno, gloria a Dios, porque voy a tener más tiempo para preparar para mi llamado o para mi ministerio, o voy a tener más tiempo para el Señor, para su obra, para poder predicar. Desde el punto de vista del mundo, seguramente esta decisión de decir, pero vamos a ver, si tienes otro trabajo mucho mejor, si te están ofreciendo este otro trabajo donde va a ganar el doble o el triple, sí, pero eso va a llevarme a perder mi relación con Dios, a dejar de lado mi crecimiento espiritual, eso me va a apartar de lo que es el propósito de Dios para mi vida. Y esa perspectiva para el mundo es una locura, pero desde el punto de vista de la fe refleja esa confianza en la provisión de Dios y una prioridad, una priorización al llamado de Dios para tu vida. No me gusta para nada ponerme de ejemplo, pero como por esta situación he pasado, somos muy, a veces hacemos un, Señor, si tú haces esto, tú guíame por aquí, ¿qué vamos a hacer? Y algunos de vosotros sabéis que cuando nosotros estábamos en Madrid, yo decía, Señor, sácame de Madrid, llévame a un sitio donde yo pueda tener los fines de semana libres, las tardes libres para servirte. Señor, si yo lo que quiero es para trabajar para tu obra, Señor, llévame tú. Y a veces tenemos que tener cuidado con lo que le pedimos a Dios, porque igual Dios nos lo concede. Y cuando nos lo concede, entonces luego no debemos echarnos atrás. ¿Sabéis lo primero que pasó cuando el Señor nos trajo aquí? Al mes o así, yo llegué aquí y dije, gloria a Dios, un trabajo por las mañanas, 5 días, lunes a viernes, aquí estoy, Señor. Al mes viene una empresa y me ofrece pagarme por media jornada de trabajo por la tarde, el doble prácticamente de lo que ganaba en mi trabajo. ¡Qué locura!, ¿no? Y además de lunes a jueves. Y dije, bueno, Señor, no está tan mal. No está tan mal. A ver, yo voy a dedicar esos 4 días, ¿vale? Bueno, ya después ya me dijeron, bueno, igual a lo mejor tienes algún fin de semana, tienes que hacer algún viaje o tal. Y dije, pues no está tan mal. Y la gente me decía, ¡qué pelotazo! Te has venido de Madrid a Cádiz, playa, no sé cuánto, trabajo por la mañana y ahora encima te ofrecen un trabajo por la tarde. Y en uno de mis tiempos de oración me recuerda el Espíritu Santo, ¿tú qué fue lo que me pediste? Yo decía, Señor, pero si yo puedo estar, ¿tú qué fue lo que te pediste? El diablo nunca va a parar de hacerte poner en duda acerca de lo que Dios te ha prometido. Claro, en aquel entonces cuando nosotros vinimos, Lola no estaba trabajando.
Y yo decía, claro, es que aquí los alquileres es caro, comprar un piso es caro. Yo creo que esto me lo está proveyendo el Señor. Pero algo dentro de mí me decía, ¿tú qué me pediste? Tiempo, ¿no? Toma, tiempo. Ya, Señor, pero tiempo. Y deja descansar en mí. Y ojo, yo no soy ningún ejemplo ni de fe, me queda mucho, ¿vale? Me queda mucho por alcanzar. Pero ¿sabéis lo que sucedió? Y dije, bueno, Señor, pues ya está. Un poco yo así como a regañadientes también, ¿eh? Bueno, Señor, no me probé esto y... Lo que sucedió es que apenas habían pasado 2 meses cuando Lola empezó a dar clase de ERE. Y ahí sentí la palabra del Señor, toma, ahí tienes. ¿Te crees que yo no estoy pendiente de ti? ¿Qué crees? ¿Que el Señor no está pendiente de tu necesidad? ¿Qué piensas? ¿Que el Señor no sabe de lo que tienes necesidad? Pero el Señor lo que quiere es que pongas su confianza en Él, que vivas, que vivamos por fe. Y de igual manera, no solamente en lo material, vivir por fe puede significar a lo mejor perdonar a alguien que te ha herido profundamente y que está impidiéndote que tú puedas desarrollar tu vida de fe y puedas vivir, incluso cuando no veamos un cambio inmediato en esa persona. Oremos por ello. Ora por esa persona si es que en algún momento te ha dañado. Deja que el Espíritu Santo obre. Cuando 2 o 3 están reunidos, cuando 2 se ponen de acuerdo en la tierra, hemos escuchado esta mañana, el Señor contesta las oraciones. Y podemos ver que cuando ejercemos fe, decimos, Señor, esta no es mi guerra, esta es tu guerra y yo creo que no estoy ahí. Yo no merezco esto. Ora, vive por fe. Y también puede a veces significar, como esta viuda que dio las 2 blancas, o como la viuda de Sarepta que gastó el último aceite. Y aunque a veces nuestra economía o se encuentra ajustada, si el Señor te está llevando a que ejerzas fe, también ejerce fe. A veces miramos siempre a los que están delante, pero no miramos a los que están detrás. A veces el Señor también nos está demandando de nuestra economía para probarnos también en la fe. En Malaquías creo que cuando el pueblo de Israel se quejaba, ¿no? En Malaquías, ¿no? Cuando el pueblo de Israel se quejaba, Señor, tú estás bendiciendo a la gente que es del mundo, no sé cuánto, y nosotros estamos aquí. ¿Y qué le dijo el Señor? Traer vuestros diezmos, vuestra ofrenda al alfolí, y mirad si no abriré yo la ventana de los cielos. Y a veces somos escasos y somos míseros porque miramos solamente a lo que está a nuestro alrededor, a nuestras circunstancias particulares, y no somos capaces de darle ya no solamente dinero, ni siquiera somos capaces de darle nuestro tiempo. Somos escasos con el Señor, porque vivimos por vista y no por fe. Pero Moisés consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los mejores tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta, ¿dónde? En la recompensa, en la eternidad, en lo que está por venir. Porque él, más que seguramente hoy, nosotros, él sabía que la vida es pasajera. En aquel entonces y hoy en muchos países, ¿sabéis lo que vale la vida? 0. No vale nada. Hay países en Sudáfrica, países en Latinoamérica, países en Asia, donde por menos de un pimiento te pegan un tiro o te dan una cuchillada y ya está, y se acabó. Y no creas ni que le tiembla el pulso, no consideran la vida para nada. Y nosotros vivimos como si fuéramos a vivir 200 años. Moisés prefirió sufrir por causa de Cristo y vivir mirando hacia la recompensa antes que quedarse en el pecado, quedarse viviendo por vista y quedarse en Egipto, en los placeres. Dios tenía un propósito con Moisés y Moisés lo miró con fe y tiró hacia adelante. ¿Vosotros imagináis qué pensaría Moisés? ¿Qué pasaría por su cabeza cuando estuviese con el mar rojo delante y el ejército de Faraón detrás? ¿Qué pensaríamos cada uno de nosotros? Diría, Señor. Pues al igual que Moisés, en el capítulo 11 de Hebreos también podemos ver hombres y mujeres que entendieron el significado de vivir por fe, de caminar por fe. Abel, ¿recordáis Abel? Abel, el hermano de Caín,
por fe. Enoc dice que fue arrebatado también. Noé, imagináis a Noé, decía que no había llovido en la tierra. Y el Señor le dice que prepare un arca. Ahí es nada. Yo me imagino a alguno de nosotros dice, Señor, ¿eso de la lluvia qué es? Eso que va a caer agua del cielo. ¿Pero qué dice el cielo? Sí, venga, prepara un arca. Por fe. Bueno, ¿qué decir de Abraham, el padre de la fe? Venga, deja tu tierra, tu parentela, y tira para adelante que tu descendencia va a ser como los granos de la arena del mar. ¿O qué decir de Sara? ¿O de Rahab? ¿Recordáis a Rahab? Que se estuvo aquí también predicando. Hermano, vivir por fe. Vivir por fe es vivir en la voluntad del Señor. Vivir por fe es mirar hacia la promesa eterna. Vivir por fe es ser consciente de que para morirse lo único que hace falta es estar vivo. Y que ese momento en el que estemos delante de la presencia del Señor puede ser ya. Y vivir por fe es valorar las promesas de Dios y ese tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos, que Jesús ha puesto en nuestras manos. La capacidad de llevar a los perdidos a la salvación eterna. Pero vemos también ejemplos en la Biblia que vivieron en el otro extremo, una vida por vista. Y ahí, por ejemplo, vamos a tomar a Esaú. ¿Recordáis? A Esaú, el hermano de Jacob. Dice, el hijo de Isaac, dice en Génesis 25, dice, cierto día mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Dice, así es como Esaú obtuvo su nombre Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tu derecho de hijo mayor. Estoy leyendo en otra versión. Mira, le dice Esaú, me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirve a mí ahora mi primogenitura, los derechos de hijo mayor? Es la primogenitura. Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Y después yo te daré de este guiso. Y dice la palabra que así, que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor, su primogenitura, a su hermano Jacob. Y entonces Jacob le dio a Esaú del guiso de lenteja y algo de pan. Y Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por su derecho de hijo mayor. Fijaros cómo lo recoge esta versión. Así Esaú mostró desprecio por su derecho de hijo mayor. Si comparamos la vida de Esaú con la de Moisés, vemos que Esaú prefirió ¿qué? La gratificación instantánea, se movió por realmente lo que estaba pasando, dice que estoy muerto de hambre, a mí qué me importa ahora ser primogénito o no, y lo que ello conlleva. Lo que le movió a vender su primogenitura fue la circunstancia del momento y no la perspectiva ni el propósito que Dios tenía con él como hijo primogénito. Me estoy muriendo de hambre, ¿de qué me vale a mí ser primogénito? Cedió sus derechos a cambio de una sola comida. Una sola comida. Fijaros, el derecho de la primogenitura era considerado como propiedad exclusiva del primer nacido de una familia. Esos derechos eran solamente para el primero, para el primogénito. Y por lo general el primogénito heredaba el rango, la situación, las prerrogativas que tenía de su padre, venía a ser el jefe de la familia o de la tribu, heredaba también una doble porción de los bienes paternos, incluso cuando a lo mejor hubiese otra esposa, ¿vale? El primogénito iba a recibir esa doble porción y además el derecho de la primogenitura le daba una posición que en ocasiones era hasta el sacerdocio. El derecho de la primogenitura tenía una particularidad en la ley y es que se podía vender a un hermano menor. Y eso fue lo que hizo Esaú. No pensó en las consecuencias ni en el efecto que esta venta de la primogenitura iba a tener en su relación con Dios y iba a tener en sus descendientes. ¿Qué fue lo que le pasó? Careció de visión espiritual. Cerró los ojos a las promesas de Dios, menospreciando su valor, dice el texto, menospreciando esa primogenitura, esos derechos que le iban a llevar a dar un servicio mayor a Dios.
está claro que Esaú anduvo por vista y no por fe. ¿Amén? Aún después dice el texto que cuando ya se dio cuenta, dice Hebreos 12, que deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Y dice textualmente, aunque lo procuró con lágrimas. Aunque lo procuró con lágrimas. Lo que había hecho era que al tomar su posición de primogénito a la ligera, Esaú pecó contra Dios y pecó contra su familia. Podemos ver en la figura de Esaú cómo cuando nosotros nos guiamos por las circunstancias, por lo que tenemos a nuestro alrededor, podemos perder la perspectiva y estamos pecando delante de Dios. El ejemplo de Esaú nos sirve como advertencia. Cuando tomamos decisiones, sean grandes o sean pequeñas, que no están guiadas por la fe, por el propósito, por la palabra, nos estamos dejando seducir por lo inminente, lo inmediato, mis circunstancias, mis sentimientos, y entonces estamos perdiendo de vista lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y sabéis quién actúa así? El mundo actúa así. Nos dejamos que la sociedad nos susurre al oído, pero ¿por qué tienes que dedicar tanto tiempo a esto? Pero si tú tienes derecho, si tú estás muy cansado porque trabajas toda la semana y encima ahora el fin de semana te vas a dedicar ahora a salir a predicar o a salir a evangelizar o a hacer esto o lo otro. No, hombre, no. Y y empezamos a pensar, sí es verdad, pero si ¿de qué más da? Si al final luego llevo predicándole a esta persona otro montón de tiempo, ¿por qué precisamente esta semana no sé qué? ¿Por qué? Y empezamos a dejarnos que el diablo nos susurre y que vayamos y actuemos como lo hace el mundo. Si Jesús hubiera hecho esto, si Jesús en lugar de pensar en los demás hubiera pensado en sí mismo y hubiese perdido de vista su propósito, cosa que evidentemente no podía suceder, pero si por algún momento hubiera pasado y no hubiera dado la cruz, el camino a la salvación estaría cerrado. Estaría cerrado. Esto es lo que quería Satanás, ¿recordáis? Lo tentó en el desierto, utilizó a Pedro para decirle, no, Señor, que no te pase esto. Pero Jesús, que es nuestro perfecto ejemplo, tenía claro cuál era el propósito. Él no podía pecar. Él no podía pecar. Pero nosotros no estamos en esa situación. Nosotros podemos llegar a perder de vista el propósito. Por eso es que nuestro propósito tiene que ser más como Jesús. Intentar alcanzar y en lo que podamos, no perder la perspectiva. Esaú anduvo por vista y no por fe. ¿Y nosotros? ¿Estamos andando por vista o estamos andando por fe? Nuestras decisiones, nuestras actitudes, ¿qué reflejan más? ¿El modelo de Moisés o el modelo de Esaú? Tenemos que preguntárnoslo. ¿Tengo que dejar cosas espirituales en segundo plano para conseguir lo que desde mi punto de vista es lo inminente? ¿Es mi situación económica? ¿Es mi descanso? ¿Es mi ocio? ¿Es lo que sea? Lo que sea que puedas poner. Para alcanzarlo tienes que dejar las cosas espirituales en segundo plano. Porque si es así, estamos poniendo en peligro nuestra relación con Dios y estamos poniendo en peligro quizá hasta nuestra salvación. Conocemos de personas que empezaron, que dieron el paso, que se convirtieron, que vivieron para el Señor, algunos por años, llenos del Espíritu Santo, con el bautismo de lengua. Pero llegó un momento en que empezaron a escuchar los susurros. Tú te lo mereces, la vida cristiana es muy dura, claro, tú tienes que atender a tu hijo, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa, y empezaron a escuchar, y un día no dejaron de leer, y otro día dejaron de orar, y otro día dejaron de venir al culto, y otro día dejaron y el siguiente día se fueron al mundo. Porque sabéis, uno no se levanta por la mañana, eso lo hemos escuchado muchas veces, uno no se levanta por la mañana y dice, ya, a partir de ahora ya no soy creyente. Se acabó, me voy. ¿A qué no? Uno empieza a escuchar y empieza a escuchar y empieza a dar pasos por vista y no por fe. Y lo peor de eso es que ese ejemplo es el que estamos dando a otros. ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros a otros? La Biblia también recoge ejemplos de algunos que viviendo en fe se dejaron llevar por vista
Ojo, esto es una advertencia directa para nosotros. La palabra, mira, el que esté firme que no caiga. Y tenemos ahí, por ejemplo, a Sansón. ¿Recordáis a Sansón? Y a Saúl. ¿Recordáis a Saúl? Salomón, Balaam, Judas Iscariote y otros tantos que podemos ver, que incluso comenzando a caminar en el camino de la fe, escucharon ese susurro y terminaron apartándose del Señor. Hermanos, vivir por fe implica soportar pruebas, implica sufrimiento, pero un sufrimiento con una confianza firme en la bondad y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Las pruebas ponen a prueba, ¿vale? Y fortalecen nuestra fe. ¿Amén? Señor, dame paciencia. ¿Tú quieres paciencia? Prepárate para prueba. Señor, yo quiero tener fe, como un grano de mostaza. Señor, nada más que como un grano de mostaza. Perfecto, prepárate para tener pruebas. Pero también, ¿sabe lo que sucede a través de estas pruebas? Que a través de la perseverancia y de la madurez, nosotros vamos a ir alcanzando ese mayor grado de fe. Vivir por fe significa creer que Dios está usando cada circunstancia alrededor nuestra para bien nuestro y para su gloria. Porque la gente va a poder ver que el Dios que tienes es un Dios vivo y real, un Dios de poder, un Dios que cumple lo que dice, incluso cuando nosotros no veamos los resultados de inmediato. Vivir por fe y mantenernos firmes en la esperanza que necesitamos también necesita de la comunión con otros creyentes. Yo me hace mucha gracia cuando dicen, no, si yo creo en Dios y yo estoy en el Señor, pero yo no me congrego. Y yo me hace mucha gracia porque somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hay una película por ahí que se llama La Mano. Es un poco ahí escatológica la película, pero es de una mano que la corta a una persona y la mano cobra vida propia y se va por ahí y ve la película. Qué locura es, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez andando por ahí sola? Pues a veces hay manos y pies andando solos por ahí, cristianos, que piensan que, no sé, porque el final es muerte. Si nos apartamos del cuerpo, si nos apartamos de la rama, si nos apartamos del tronco del árbol, el final es muerte. Y es por eso que vivir por fe y vivir sin vivir por vista, necesitamos para ello también al resto de los creyentes. Nosotros edificamos nuestra fe cuando venimos y hablamos, cuando escuchamos los testimonios. Yo no sé a vosotros, a mí me edifican los testimonios. Y digo, Dios es grande. El Señor está cumpliendo su promesa. Sí, a lo mejor no me ha tocado a mí todavía, pero la estoy viendo en la vida del hermano, de la hermana, del otro, y eso a mí me acrecienta la fe. Pero es que además es un mandato del Señor, porque Hebreos 10 nos exhorta a que nos consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a la buena obra, que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que el día se acerca. El día se acerca. Y a veces cuando hablamos del día, y vuelvo otra vez a repetirme lo mismo, bueno, sí, cuando Cristo venga, no. Cuando tú estés delante de la presencia del Señor, que puede ser hoy, dentro de 3 años o dentro de 15. ¿Pero acaso lo sabemos? No. El viaje cristiano no está destinado para caminarlo solo. El Señor nos ha llamado a que seamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, y necesitamos el aliento de los hermanos, necesitamos el apoyo de los hermanos, necesitamos el respaldo para ser capaces de mantener ese rumbo y crecer en nuestra fe. Porque a veces cuando uno está desanimado, los hermanos lo animan. Cuando uno está pasando por pruebas, los hermanos también te ayudan. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con una lucha espiritual. Y nuestro principal enemigo, como he dicho antes, no va a desaprovechar ningún momento, ningún instrumento que tenga de persuasión para desviarnos de nuestra decisión de caminar por fe, de servir al Señor y de minar nuestra fe. Él va a estar ahí siempre. Así que tenemos que ser listos. Así que, hermanos, concluyo. Y concluyo diciendo 3 cosas muy breves, pero que tengamos ahí en la mente. Hemos visto el caso de Moisés, hemos visto el caso de Saúl, hemos visto que hay muchos más ejemplos en la Biblia, pero lo que tenemos que quedarse en el día de hoy es que vivir por fe y no por vista
Es un llamado a vivir una vida profundamente arraigada en la confianza y en la dependencia de Dios. Vivir por fe es confiar y depender del Señor para todo, porque Él prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Vivir por fe y no vivir por vista significa creer en las promesas de Dios, en su carácter, incluso cuando no podamos ver el resultado o lo que se nos ponga por delante parezca que no tiene salida o que no tiene solución. Vivir por fe es estar delante del Mar Rojo con el ejército de Faraón detrás y decir, Señor, aquí estoy, tú vas a hacer algo, o te cargas al ejército o me abres el Mar Rojo. Esa confianza es la que tiene una persona que vive por fe. Y por supuesto, vivir por fe y no por vista implica buscar la guía del Señor. A través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, a través de la comunión con los hermanos. Buscar la guía del Señor para tomar decisiones sabias y basadas en la palabra del Señor, basadas en los principios bíblicos y no en lo que este mundo nos está susurrando cada día al oído. Y os digo una cosa, a veces, ese susurro viene por parte de personas muy cercanas a nosotros. A veces por parte de nuestros familiares, de nuestro hijo, de nuestro esposo o esposa, ¿vale? A veces nos viene ese susurro y tenemos que ser capaces de cortar, ¿vale? Como hizo Jesús con Pedro y decir, no, por ahí no voy a ir. Pedro es una persona cercana a Jesús. Y Satanás lo utilizó para decir, no te pase eso, ¿cómo vas tú a la cruz? ¿Cuál fue la respuesta? Apártate de mí, Satanás. Ojo, no vaya a decirle ahora al esposo, al hijo, apártate de mí, Satanás, ¿vale? Entendedme lo que quiero decir. Pero que tengáis esa sabiduría de parte de Dios, de decir, no, mira, esto no. Yo sé lo que he creído, yo sé a quién ha servido, y tú lo que puedes hacer es venir conmigo y ver. Así que, hermanos, a medida que caminamos en fe, vamos a crecer en nuestra relación con Dios y nos vamos a volver más como Jesús, que al fin y al cabo es nuestro propósito, ¿no? Reflejar el amor de Dios, reflejar la gracia de Dios al mundo que nos rodea y que ellos también puedan venir al conocimiento de la verdad. Eso es vivir por fe. Lo otro es vivir por vista. Y seguramente dirás, bueno, vale, ¿y cómo nos ayudamos a vivir, y cómo podemos crecer en vivir por fe? Bien, no te pierdas el domingo que viene la predicación, vamos a estar viendo cómo podemos llegar a alcanzar esa vida por fe. Amén.